eterno, autor de la creación, poderoso. El Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Nuestro Dios el Padre, su Hijo Cristo el Rey, que en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. De nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno
dejarás. En espera, vendré correr en el día, en la noche sé, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. En la espera, en el recorrer, en el día, en la noche sé, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Te necesito. Creo en ti y en tu amor. Creo en ti, eres mi Dios. Creo en ti y en tu amor. Creo en ti, eres mi Dios. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Lo que venga. Hola y feliz año nuevo. Espero que hayas pasado un buen tiempo con tu familia durante el tiempo de Navidad y año nuevo y que estés disfrutando el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara. Soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar, así que gracias por conectarte el día de hoy y poder juntos estudiar la palabra de Dios. Y espero que estés realmente muy emocionado de haber empezado un nuevo año. Yo sé que en esta época, por lo general, empezamos a reflexionar en lo que fue el 2000 o el año anterior, ¿no? El año 2022, o empezamos a pensar en qué vamos a hacer durante el año siguiente, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar un año nuevo? ¿Qué vamos a hacer? Y sabes, yo creo que todos en algún momento deseamos poder lograr esas metas, poder lograr esos sueños, esos propósitos que nos proponemos, pero si somos muy honestos, no siempre sucede y no todos logramos alcanzar eso que anhelamos. Yo no sé si te pones a pensar de esos logros y metas que te propusiste durante el año pasado. ¿Cuántas lograste alcanzar? ¿Realmente cuánto pudiste hacer o realizar? Y ahora que estás empezando un nuevo año, ¿estás poniendo realmente esas metas y propósitos los mismos que el año pasado porque no logramos hacerlos? Yo creo que sí hay algo de verdad en eso. Yo creo que muchos no siempre logramos alcanzar todos los sueños y quizás vas de un lugar, de un año tras otro año,
Pero realmente mi deseo es que podamos empezar este año de una manera enfocados en Dios primeramente, pero de una manera que podamos sentir que sí vamos a ser victoriosos y podamos lograr esas metas que nos proponemos. Quiero darte la oportunidad a que nos enfoquemos en realmente ese propósito y esas metas que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Porque de nuevo, yo sé que quizás hemos intentado e intentamos algunas cosas durante el año anterior, pero quizás algunos logramos alcanzarlas o algunos otros no pudimos alcanzarlas. Pero ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que realmente hace que a veces podamos lograr esas metas o no en nuestra vida? Y quiero que pienses en el siguiente pensamiento, que nuestras vidas se movilizan y toman dirección de acuerdo a nuestros pensamientos más fuertes. A eso que está constantemente en tu mente, esos pensamientos que de alguna manera predominan en tu mente, esos pensamientos que están constantemente en tu mente día a día, por lo general esos tienden a dictar o a movilizar la dirección en la cual nuestra vida va día a día. Y yo creo que si nuestros pensamientos son basados en Cristo, si son basados en Dios, si son de alguna manera pensamientos de fe, que estamos confiando en Dios, que estamos confiando en su palabra, quizás lo más seguro es que viviste una vida en victoria en la cual estuviste imitando a Jesús cada día, ¿no? Y logrando hacer cosas que Dios había puesto en tu corazón. Pero si por otro lado son pensamientos quizás negativos, son pensamientos tóxicos de incredulidad o analíticos, quizás hacia otras personas o en tu propia vida, quizá te robaste de la oportunidad de poder lograr realmente eso que Dios deseaba en tu vida. De nuevo, nuestra vida se moviliza y toma dirección de acuerdo a nuestros pensamientos más fuertes. Y sabes, eso es algo que encontramos en la palabra de Dios. Lo encontramos precisamente en Romanos 8, versículos 5 al 6. Y dice lo siguiente: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y yo creo que todos deseamos la paz, todos deseamos ese éxito, todos queremos lograr esos triunfos en nuestra vida. Y lo que dice la palabra es que de alguna manera lo que controla nuestra mente, esos pensamientos, van a determinar cómo vamos a terminar o cómo vamos a vivir en nuestro día a día. Ahora, ¿cuántos de nosotros o cuántos de ustedes se hablan a sí mismos? ¿No? De repente te encuentras hablándote a ti mismo manejando o en el supermercado. Yo lo hago casi que bastante frecuente, lo hago bastante tiempo. Ahora, no siempre me estoy diciendo las cosas quizás como Dios me lo diría, ¿no? Yo no sé cuál si has pensado tú, cuál es tu diálogo interno. ¿Cuál es ese diálogo contigo mismo? ¿Es constantemente positivo? ¿Es constantemente negativo? ¿Es constantemente conforme a lo que Dios dice? ¿O a veces es quizás en contra de lo que Dios dice o dudando a lo que Dios dice? Yo no sé cuál es ese diálogo en tu mente que sucede. Si en algún momento estamos centrados en Dios o esos pensamientos están guiados por el Espíritu de Dios, creo que pueden ser pensamientos en los cuales empezamos nuestro día de una manera positiva, ¿no? Empezamos creyendo que Dios está con nosotros, que Dios le importa mi vida y que Él me cuida y me protege, declarando que tenemos fe en Él, ¿no? Declaramos que va a ser un día de paz, que va a ser un día de gozo, que voy a lograr mis metas, que va a ser un día de bendición. Y esas pueden ser palabras o cosas que nos decimos de alguna manera positiva en nuestra vida, pero por el contrario pueden ser quizás pensamientos que no van de acuerdo a lo que Dios desea en nuestra vida, ¿no? Quizás es el enemigo poniendo eso en nuestra mente, haciéndonos creer que bueno, hoy va a ser un día malo, presiento que va a ser un día peor que el día de ayer, o estoy súper cansado, estoy muy agotado. ¿Por qué tengo que empezar el día de nuevo? ¿Por qué llegó la mañana de nuevo? ¿No? ¿Por qué tengo que ir a trabajar otra vez? Al colmo que llegamos a culpar a Adán y Eva, ¿no? ¿Por qué tuvo que pecar Adán y Eva? Porque por eso es que ahora yo tengo que trabajar, o por las mujeres, ¿no? Porque ahora, pues, consecuencia de eso, pues vamos, todo lo que significa dar a luz y la crianza de un hijo, o tengo sueño, tengo pereza. De alguna manera nos damos cuenta que la manera de pensar, nuestros pensamientos pueden determinar nuestro día.
ese diálogo interno con nosotros mismos pueden hacer que un día realmente pueda ser victorioso y que logremos cosas que nos hemos propuesto, o puede ser por el contrario cosas que no van a ser de provecho en nuestra vida. Entonces, así que recuerda que nuestra vida se va a movilizar y va a tomar la dirección de acuerdo a los pensamientos más fuertes en nuestra mente. Entonces, quiero hacerte esta pregunta nuevamente. ¿Estás emocionado y contento por este nuevo año y por la dirección en la cual tu vida se está movilizando? ¿Que tus pensamientos te están guiando? ¿Estás realmente contento y motivado por esos pensamientos y en la dirección en la cual tu vida está yendo? Yo creo que podemos realmente reflexionar y pensar en eso. Yo, si soy muy honesto, sé que en unos años atrás no era el caso. En unos años atrás quizás mis pensamientos eran de bastante incredulidad a lo que quizás Dios quería en mi vida. Quizás me enfocaba en esos problemas y situaciones que estoy seguro las has enfrentado tú también, ¿no? Cuando te sucede un problema y luego es como que detrás de ese viene otro y viene otro y viene otro y como que no hay forma de salir de esos problemas, ¿no? Y yo creo que hubo un tiempo en mi vida, años atrás, en los cuales mis pensamientos estuvieron completamente poseídos con ese tipo de pensamientos, ¿no? De incredulidad, del por qué estos problemas. Y en algún momento, en una manera personal también, el tratar de buscar ese propósito de Dios y esa dirección de Dios en mi vida. Yo también sé que Dios le cuestioné por qué me había dado quizás dones y habilidades para no tener claro quizás en cuál enfocarme. Cuando si por el contrario hubiera sido solo bueno en una cosa, no hubiera tenido o no tendría yo en algún momento conflicto ni duda en cuanto a lo que tengo que enfocarme. Pero sé que Dios es grande y poderoso y Dios me mostró y realmente vi un cambio en mi vida cuando mis pensamientos empezaron a cambiar. Yo recuerdo un devocional de Beth Moore que tenía la siguiente líneas o la siguiente oración como una manera de empezar el día. Y dice algo así, dice: Dios es quien Él dice que es. Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Yo soy quien Dios dice que soy. Yo puedo hacer todo en Cristo que me fortalece. Tu palabra está activa y viva en mí. Y sabes, cuando yo empecé a leer eso, ¿sabes qué pasó? Nada cambió. Nada cambió simplemente porque yo lo estaba leyendo. Mi situación financiera continuaba mal. Mis pensamientos de alguna manera, esas de incredulidad o de duda, continuaban, eran inciertos. Y en ese momento también al mismo tiempo Dios me está llamando tiempo completo al ministerio, al pastorado. Y de alguna manera estaba dudando si realmente esa era la solución. Y al empezar, al responder a ese llamado de Dios, tampoco nada cambió inmediatamente. Tampoco mi situación financiera cambió de la noche a la mañana. Tampoco esos pensamientos de la noche a la mañana desaparecieron. Pero sí hubo algo que empezó a cambiar y que noté muy, muy pronto cuando respondí a ese llamado de Dios. Cuando decidí, de alguna manera, Él empezó a cambiar mi manera de pensar. Esos pensamientos en mi mente empezaron a cambiar. Y eso empezó a cambiar el rumbo de mi vida y la dirección de mi vida y lo que han sido estos años hasta este momento. Realmente Dios cambió la manera de pensar en mí y empecé a confiar en Él, sabiendo que Dios iba a suplir a cada necesidad que yo tenía, porque eso es lo que dice su palabra, que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria a cada una de nuestras necesidades. Y Él cambió mi manera de pensar y por lo mismo inmediatamente empecé a notar un cambio en mi vida. Y de alguna manera sé que tus pensamientos van a dirigirte conforme al plan y al propósito que Dios tiene, o te pueden llevar en contra a lo que Él tiene. Pero también te puedo asegurar que en el momento que Dios empieza a trabajar y a cambiar tus pensamientos y tu manera de pensar, el rumbo de tu vida también va a cambiar. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo lo va a hacer? Dice, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nos damos cuenta que Dios desea transformar nuestra manera de pensar para así poder transformar nuestras vidas y la dirección y el rumbo de nuestra vida. Y en este año que estamos empezando un nuevo año donde todos empezamos con nuevas metas, yo creo que es la mejor manera de empezarlo es
realmente dejando que Dios transforme nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, para poder así entonces seguir los planes que Él tiene para nuestra vida y ver cómo Él cambia nuestra vida. Y sabes, en la vida vamos a tener problemas y vamos a tener obstáculos y vamos a tener cosas fuera de nuestro control que de alguna manera podemos decir nos van a detener o nos van a impedir lograr eso que tanto anhelamos. Pero quiero que pienses en lo siguiente, que en la vida no se trata de qué tanto te pasa o te sucede, sino de cómo piensas sobre lo que te pasa en la vida. ¿Cuáles son esos pensamientos y cómo reaccionamos ante las situaciones en la vida? Esos pensamientos van a ser muy críticos y muy importantes, porque pasa lo siguiente, quizás le sucede algo malo a alguien, ¿no? Tiene una mala experiencia, tiene algo malo en su vida que destruye su vida por completo. Pero por otro lado hay otra persona que experimenta exactamente lo mismo y pasa algo muy similar. Pero por el contrario, su vida no es destruida, sino más bien está más cercana a Dios y se fortalece más. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia si experimentaron ambos la misma situación? La diferencia es la manera de pensar, la manera de cómo ellos reaccionaron en lo que pensaron sobre lo que sucedió y sobre quién es Dios en sus vidas. ¿Sabes? Yo sé que todo lo que pasa en nuestro alrededor va a causar estrés y muchas veces el estrés tiende a cegarnos de quizás algo que Dios está haciendo en nuestra vida y pensamos que depende de nosotros el cambiar esas circunstancias. Cuando estamos bajo estrés pensamos que es nuestra responsabilidad hacer algo para cambiar la situación, para que tenemos que hacer algo nosotros para que eso cambie. Pero por el contrario, yo creo que esa es la oportunidad para que entendamos que Dios es el que está al control de las cosas y que no debemos de estresarnos y que no va a ser algo que nosotros mismos vamos a hacer, sino vamos a confiarlo y a dejarlo en las manos de Dios, porque Dios tiene el control de todo en nuestra vida. Y eso va al tú cambiar esa manera de pensar, tu vida naturalmente va a cambiar. Fíjate que lo que dice 2 Corintios 10, versículos 3 al 4. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Y esto es súper importante, porque eso nos va a ayudar en nuestra manera de pensar. Cuando esas situaciones difíciles, duras, esos obstáculos vienen en nuestra vida, en la manera cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a pensar y cómo los vamos a analizar. No, aquí nos está diciendo que nosotros vamos a destruir esas fortalezas del razonamiento humano, esos argumentos falsos que el enemigo va a tratar de poner en tu mente y las vamos a lograr vencer únicamente con la palabra de Dios y con lo que la palabra de Dios dice y nos da armas para usar en contra de ese tipo de argumentos, ¿no? Y cuando hablamos de fortaleza, según la definición, dice que es algo en lo que uno depende. La fortaleza es algo en lo que uno depende. En este caso, entonces, los argumentos y razonamientos por los cuales un disputante se esfuerza por fortalecer su opinión y defenderla contra su oponente. De alguna manera también dice, son estructuras fortificadas, difíciles de derribar. Entonces nos damos cuenta que cuando hablamos de argumentos falsos, argumentos y fortalezas que el enemigo está tratando de poner en nuestra vida, todo eso le está poniéndolo en nuestra mente para impedir que vayamos en la dirección y en la ruta y en el propósito que Dios desea para nosotros, pero nosotros podemos destruir esos argumentos falsos que no son realidad, que no son verdad en nuestra vida. Yo no sé si tú has visto películas o un tipo de documental donde muchas veces muestran a prisioneros que están convencidos que no hay una salida o una escapatoria. Y quizás le han hecho creer por mucho tiempo que no lo es, y por lo mismo, eventualmente, esa mentira se convierte en una realidad y vive bajo esa realidad por mucho tiempo. Yo sé que como humanos nos pasa, también yo no sé si has pensado, por ejemplo, no que somos igual que un animal, no que un elefante, pero te has puesto a pensar cómo en un circo, un elefante siendo tan fuerte y tan grande y tan poderoso está amarrado con una sola cadena en una de las patas a un clavo que seguramente lo puede levantar si levantara la pata.
¿Por qué es que no lo hace y por qué es que no se va? Es porque está convencido que es imposible escapar, que no lo es, cierto. Pero ¿por qué lo cree? Porque desde pequeño, siendo más cachorrito, donde sus fuerzas no eran iguales, estaba intentando escapar y nunca fue capaz de remover ese clavo, que era sumamente más grande. Pero llegó un tiempo en el cual se convenció que eso era imposible de hacer y dejó de intentarlo. Y se hizo un elefante adulto, y donde ahora sí pudiera hacerlo, pero está convencido de que es imposible. ¿Sabes? Aunque no somos de nuevo como un animal, pero muchas veces nuestros pensamientos y nuestro razonamiento nos llevan a creer una mentira que es una realidad en nuestra vida y no es así. Es una mentira y debemos de derribar esos argumentos que el enemigo está poniendo para tenernos pasivos. Realmente vivimos engañados por el enemigo creyendo una mentira que él mismo hizo en nuestra mente. Esas fortalezas son las que podemos vencer conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Ahí mismo lo encontramos en 2 Corintios 10, versículo 5. Dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice: llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces vamos a capturar esos pensamientos y los vamos a someter a Dios. Vamos a identificar esos pensamientos que en algún momento, cuando empezamos un nuevo año, cuando empezamos con nuevas metas y con nuevos deseos, y esos pensamientos negativos de destrucción empiezan a venir a nuestra mente, los vamos a capturar y los vamos a someter a Dios. ¿Y cómo podemos hacernos dos preguntas que nos van a ayudar en ese proceso? La primera pregunta es quizás ¿qué pensamiento negativo está dominando tu mente? Quizás es el hecho de que sientes que no puedes hacer bien las cosas o que no puedes hacer nada, que eres un inútil, ¿no? O que de alguna manera siempre vas a estar peleando con todo el mundo o siempre vas a tener oposición de otras personas o no soy disciplinado suficiente o realmente no soy realmente aplicado como debe de ser. Nunca voy a terminar lo que me propongo, nunca voy a terminar un estudio, una carrera, nunca voy a terminar un proyecto, o quizás llegar a pensar que no eres inteligente. Yo no sé qué pensamiento negativo tiende a dominar tu mente, pero es importante que lo identifiques, que lo podamos identificar para poder entonces hacernos la segunda pregunta que nos va a ayudar a someternos, a someterlo a Dios. Y la segunda pregunta es: ¿qué verdad espiritual o qué verdad en la palabra de Dios va a destruir esa fortaleza? ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia que puede destruir ese argumento, ese pensamiento en nuestra vida? Y si eres nuevo en el Evangelio y si eres nuevo en la palabra de Dios, es importante que podamos leer la palabra de Dios constantemente y poder quizás ser parte de algún grupo de crecimiento en el cual puedes aprender de otras personas cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero, por ejemplo, algo como cuando piensas que no tienes lo suficiente para hacer lo que Dios te está llamando a hacer, una verdad espiritual puede ser de que Dios dice que tenemos todo lo necesario con nosotros, tenemos todo lo necesario, todo nos lo ha dado Dios para hacer su voluntad, que Cristo es suficiente en nuestra vida, que con Cristo todo es posible en nuestra vida, que no somos más esclavos al temor, no somos más esclavos al pecado, a eso que antes nos ataba antes. Que Dios nos ama por sobre todas las cosas, no importando qué tan grave sea tu falta o qué tan mal sea tu pasado, Dios te ama. Y como Dios nunca falla, como Dios nunca va a fallar a su palabra, como Dios nunca va a fallar a cuidar de un hijo, ¿no? Y esas son las verdades, es la palabra de Dios, eso que vamos a usar para destruir esos argumentos falsos que el enemigo desea en nuestra vida. Algunas palabras son palabras para vivir en victoria en este nuevo año. Palabras para poder vivir victoriosos y poder alcanzar esas metas y esos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es importante que busquemos de Dios primeramente, no que empecemos buscando de Dios todos los días. Y quiero invitarte a que en el próximo mes vamos a estar estudiando una serie titulada El Secreto. El secreto, y tú dices, bueno, ¿a qué secreto te refieres? Bueno, el secreto de cómo poder vivir una vida bendecida, que realmente no es un secreto, está todo en la palabra de Dios, pero como muchas veces no lo vemos de esa forma. Tenemos algo que Dios nos ha dado
para poder vivir una vida victoriosa, y parte de eso es poder empezar el día con Él, ¿no? Y poner a Dios primero, y vamos a hablar un poquito más sobre eso en las próximas semanas. Pero podemos nosotros, al buscar de Dios, declarar palabras de victoria en nuestra vida que van a cambiar nuestra manera de pensar, y por lo mismo van a cambiar la dirección en la cual nuestra vida va en ruta el día de hoy. Si tú te preocupas mucho, ¿no? Quizás eres una persona que tiende a preocuparse muy fácilmente. Algo que podemos hacer para derribar ese pensamiento que trae ese temor en nosotros puede ser porque Cristo vive en mí, ¿no? Y que yo no me voy a preocupar por nada, porque tengo esa paz que Dios me da, y que esa paz que cubre mi mente y que cubre mi corazón. Y puedes decir palabras similares, ¿no? Declararlas en tu vida, y cómo eso va a empezar a cambiar tu manera de pensar. Si quizás tú no conoces cuál es ese plan de Dios para tu vida, pero deseas saber cuál es ese plan de Dios en tu vida, quizás puedes empezar declarando el hecho de que tu vida pertenece a Cristo, que perteneces a Él, que Él dirige tus pasos, que Él dirige tu caminar, que tú conoces su voz, que Él tiene un plan perfecto para ti, y puedes empezar a declararlo en tu vida. Esas palabras van a traer victoria en tu vida. Quizás si tú no tienes confianza en ti mismo, ¿no? Y desconfías de ti y de otras personas, puedes decir: mi confianza está en Cristo y solamente en Él. Solo en Cristo puedo confiar, porque Él vive en mí, y Él vive, y yo voy a vivir de acuerdo a lo que Él me está llamando. Voy a vivir conforme a su plan y su propósito. O quizás tú no eres constante, ¿no? En tu relación con Dios. Quizás te hace falta ese tiempo para darle el tiempo a Dios que Él merece. Puedes empezar diciendo: amo estar en la presencia de Dios, y puedes anhelar estar en su presencia, y la oración es importante, como lo es el respirar, como lo es la palabra y el alimento en nuestras vidas, ¿no? Puedes empezar a declarar estas palabras, y vas a notar cómo esas palabras van a empezar a cambiar tu manera de pensar, van a empezar a cambiar esos pensamientos en nuestra mente, y que obviamente entonces nuestra vida va a empezar a cambiar y va a ir en rumbo a esos pensamientos que son más fuertes en nuestra vida. Empieza a declarar esos pensamientos de bendición en tu vida. Empieza a declarar esas palabras de bendición. Y sabes, de repente va a haber un switch en tu mente que va a cambiar, porque quizás al principio se te dificulta. Quizás al principio se hace un poquito difícil hacer eso, pero eventualmente va a haber un cambio en el cual esos pensamientos positivos y esos pensamientos y tu manera de pensar va a ser algo que va a ser tan natural de ti, que vas a olvidar lo que era vivir de esa manera antes. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar y a aprender el inglés como un segundo lenguaje, hubo un tiempo en el cual tenía yo que estar traduciendo inglés a español todo el tiempo, ¿no? Oía algo, lo estaba oyendo en inglés, luego lo traducía al español, luego entonces lo pensaba en español, lo traducía al inglés y lo hablaba. Era un proceso de traducción continuamente, hasta que eventualmente hubo como un switch que cambió, y esa necesidad de traducción ya no es más necesaria, ¿no? Si hablo el español, estoy entendiendo y hablando español. Si es en inglés, estoy procesando todo en inglés, y no hay una necesidad de traducción. Pero eso toma un poco de práctica llegar ahí, y lo mismo sucede con nuestros pensamientos, lo mismo sucede en el momento que empezamos en esa relación con Dios. Nuestra mente va a ser transformada al punto que eso va a ser algo tan sencillo y tan natural en tu vida. Y de nuevo, yo creo que el reto que tenemos empezando un nuevo año es poderle dar a Dios realmente ese tiempo que Él se merece, que podamos empezar. Y no sé qué metas puedas tú tener, no sé cuáles propósitos tienes para este nuevo año, pero sí es importante que tengas en prioridad esa relación con Dios, que es necesario. Es necesario, no importando todo lo que tengas que hacer, no importando si urge o no hacer algo, que realmente podamos darle a Dios el tiempo necesario. Y de nuevo, yo sé que van a llegar estos pensamientos negativos, ¿no? ¿Cómo es que vamos a cambiar esos pensamientos? ¿Cómo es que vamos a combatir esos pensamientos, esas fortalezas, eso que el enemigo está tratando de poner en nuestra mente para evitar que vayamos tras ese propósito en nuestra vida como Dios desea? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar de Dios, y al buscarlo podemos entonces declarar las palabras de victoria y esas palabras de vida en nuestra vida, que van a cambiar nuestra manera de pensar.
van a cambiar la manera en la cual nosotros vemos las cosas. Así que el día de hoy quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Qué pensamientos están realmente dominando tu mente? ¿Qué pensamientos están de alguna manera dirigiendo tu vida en la dirección en la que vas? Si son pensamientos negativos, si son pensamientos que no van con la voluntad de Dios, va a ser muy difícil que realmente puedas lograr eso que Dios quiere en tu vida. La clave para poder tener un año en victoria, para poder tener una vida victoriosa realmente, es que empecemos a cambiar esa manera de pensar. Dejemos que Dios transforme nuestra mente y nuestros pensamientos, que podamos someter cada pensamiento negativo, cada cosa que el diablo trae a nuestra mente, que lo sometamos a la palabra de Dios, que declaremos la verdad de Dios sobre esa área en nuestra vida, y vamos a ver cómo eso va a empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Y a nuestra manera de pensar cambiar, entonces nuestra vida va a ir en un rumbo que va conforme a los planes y al propósito de Dios en tu vida. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque podemos empezar un nuevo año declarando, Señor, victoria, declarando la verdad que encontramos en tu palabra. Señor, podemos empezar un año enfocado en ti. Señor, mi deseo es que cuando esos pensamientos que no vienen de ti empiecen a surgir en nuestra mente, Señor, yo te pido que podamos ser dirigidos por tu Espíritu Santo para que podamos capturar esos pensamientos, esas fortalezas, y las sometamos a tu palabra, a la verdad de lo que dice tu Biblia, la palabra de Dios. Señor, y así poder entonces declarar esas palabras de victoria y de bendición en nuestra vida y ver cómo empieza nuestra manera de pensar a cambiar. Que pueda ser tú, Señor, el que pueda transformar nuestra manera de pensar, y al eso suceder, poder ver cómo nuestra vida empieza a cambiar en una dirección y en una ruta que va conforme a tu plan y a tu propósito, que es perfecto para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por lo que tú hiciste y permitiste durante el año 2022, el año anterior. Padre, y ahora declaramos victoria, y ahora declaramos, Señor, bendición en este nuevo año. Padre, que nosotros también podamos comprometernos a poder buscar de ti, que seas tú esa prioridad en nuestra vida, poder buscar de ti por sobre todas las cosas, poder someter todo pensamiento, Señor, a tu palabra, y poder ver cómo tú haces eso maravilloso en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por lo que tú vas a hacer y permitir en nuestras vidas en este año. Señor, declaramos que va a ser de honra y de gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero terminar animándote a que realmente sometas todo pensamiento que viene del enemigo a la palabra de Dios. Que recuerdes lo que la Biblia dice de nosotros, que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece, que no estamos solos, pero que Él está con nosotros, y que podamos realmente creerlo y declararlo en nuestra vida, y que veamos cómo eso empieza a cambiar nuestra manera de pensar y naturalmente nuestra vida conforme al plan de Dios. Recuerda que Él nos sostiene en su mano. No importa lo que estemos pasando, Él nos sostiene en su mano y nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios en este nuevo año y veamos cómo Él hace eso maravilloso en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.